Llevamos toda esta semana hablando de los enemigos y cómo el Señor Jesús nos da una gran enseñanza acerca de perdonar a nuestros enemigos, pero el Señor nos corre la marca y no solo nos dice que hay que perdonarlos, sino que hay que amarlos. Y esto realmente choca profundamente con nuestro pensamiento. De hecho, hoy hice un ejercicio de estar analizando en las calles y por donde tuve la oportunidad. Hoy todo el día prácticamente estuve en la calle andando, y les quiero contar que me llamó mucho la atención ciertos grafitis que uno encuentra en nuestra ciudad y fuera de la ciudad acerca de odio. Entonces aquí hay gente que está tan llena de odio, entonces cogen a un político y entonces dicen: este es un paraco y hay que matarlo, y el otro es un castrochavista y hay que matarlo, y nos encontramos en una comunidad que está inmersa en el odio, inmersa en el resentimiento, inmersa en el rencor. Pero Dios, que nos llama a nosotros a ser diferentes, nos pide que a nuestros enemigos no solo no los odiemos, sino que nos vayamos a la otra orilla, y es amarlos. Permítame partir desde el versículo que hemos estado toda la semana mencionando, y está en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Dice: el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Recuerde que no es un tema ni de masoquismo, ni permitir que la gente trapee con nosotros el piso, ni que seamos la alfombra de todo el mundo, donde la gente se limpia los zapatos. No es eso. Es decir, esto que me hacen a mí, no voy a permitir que me dañe la vida, que me afecte la vida. ¿Sabe? La vida en la tierra es bastante corta como para dejarnos amargar la vida en la tierra por enemigos, y peor aún, perder la salvación por los enemigos. Recuerde que si yo no perdono, no soy perdonado, y eso ya lo vimos en programas anteriores. Versículo 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahora sí se pone complicado: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces ayer veíamos que el primer beneficio de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de orar por los que nos persiguen y nos ultrajan, es que lo que yo le deseo a otros finalmente se me devuelve a mí. Recuerde que eso es lo que Dios quiere en el primer paso del por qué Dios me pide, o para qué Dios me pide que ame a mis enemigos, porque finalmente lo que yo suelto se regresa. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Eso es. Entonces, cuando tú le deseas a un enemigo que le vaya mal, que no prospere, que fracase, que su negocio quiebre, que su matrimonio se disuelva, finalmente eso es lo que te vas a tener que comer. Finalmente eso es lo que se te va a regresar. Entonces el Señor, previendo esto, anticipándose a esto, me dice: mira, ten cuidado, no lo maldigas, bendícelo. No le hagas mal, hazle bien. Ora por él, intercede por él, porque finalmente la oración que haces por tu enemigo tiene recompensa, tiene mérito, tiene galardón, tiene premio, tiene remuneración. Ahora, recuerde que aquí dice que por los que me ultrajan y persiguen tengo que orar. Y ultrajar significa agraviar, injuriar, insultar, ofender, vejar, humillar, difamar, calumniar, escarnio o desprecio. La palabra agravio significa hecho o insulto que ofende la dignidad. Hay gente que nos ha cogido la dignidad y nos la destruyó. Hay gente que habló mal de ti. Hay gente que publicó cosas de ti que no son ciertas, dijo cosas que no son ciertas.
para ponerte en contra a otros, para destruirte, para dañarte, porque te tienen celos, porque te tienen envidia, porque quisieran ser tú. ¿No has entendido que el que te envidia quisiera ser tú? Ahora, no caigas en el mismo juego. Entonces, hablaron mal de mí, hablaré mal de ellos. Me dejaron en ridículo, los dejaré en ridículo. Me hicieron quedar mal, los voy a... No, esa no es la medida en el reino de los cielos. La palabra vejar significa maltratar a una persona o hacerla pasar por una situación vergonzosa. Eso es vejar. Algo en ridículo, alguien te hizo quedar en ridículo adrede, a propósito, lo planeó. Difamar es decir en público cosas negativas en contra de tu buen nombre, tu buena fama y el honor de tu persona. Entonces hay gente que en público dirá cosas de nosotros, en público inventará calumnias. Una calumnia es una acusación o una imputación falsa con el único propósito de causar daño. Entonces el Señor dijo, si alguien dice cosas de ti, sean ciertas o no, bendícelo. Si alguien te humilla en público, bendícelo. Si alguien te está haciendo la vida imposible, bendícelo. Si alguien te persigue, bendícelo. Si alguien tiene una fijación contigo, bendícelo. Ora por él, bendícelo. Porque finalmente en este reino lo que tú sueltas se te devuelve. Y también nosotros vimos que en el Evangelio sinóptico de Lucas, que nos quedamos ayer allí, en Lucas capítulo 6, versículo 27, me habla de este mismo pasaje. Ayer estábamos viendo cómo Lucas me daba una óptica diferente del mismo pasaje. Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Pero nos quedamos en el versículo 36. Y luego dice, voy a leerlo desde el 34. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Esto lo hablamos ayer. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Dios, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Allí nos quedamos y desde allí vamos a partir hoy. Entonces el Señor está diciendo, ustedes tengan cuidado con perder su posición e igualarse con ellos. El Señor a sus hijos no los deja igualarse con los que no son hijos. El Señor quiere que tú conserves tu posición espiritual, pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, se inventen lo que se inventen, modifiquen audios, videos para calumniarte, se inventen historias, consigan testigos falsos. Escúcheme. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz, dice, enmudeció como la oveja que va al matadero, en silencio. Él no comenzó a justificarse ni a defenderse, él enmudeció. Pero nosotros, los creyentes, hemos caído muchas veces en maldecir. Y entonces alguien me maldijo, entonces yo comienzo a maldecirlo también, a desearle el mal, a desearle que no prospere, a desearle que le caiga un rayo, que le dé COVID, que cualquier cosa negativa. Finalmente eso, lo absurdo es que eso mismo me lo estoy deseando. Recuerde que la Biblia cuando se escribió no se escribió con capítulos ni con versículos. Estos capítulos y estos versículos están allí desde que la Biblia se comenzó a transcribir en otros idiomas, y como una forma fácil de que yo le pueda decir a usted, busque por favor Lucas capítulo 6 y versículo 37. Entonces una forma fácil, pero la Biblia cuando se escribía era escrita de corrido en muchos aspectos. Entonces si yo uno esto que el Señor me está hablando de amar a mis enemigos con el versículo 37, esto viene en una sola línea. Esto es un conjunto de cosas. Y el primo me está diciendo, hágale bien, no lo maldiga, ore por ellos, ámenlo. Pero luego en el 37, allí mismo de Lucas 6, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, ¿yo qué debo hacer con mis enemigos? ¿Juzgarlos? No, yo no soy juez de ellos. Yo no tengo autoridad para juzgar a nadie, yo no puedo juzgar a nadie, no tengo esa capacidad.
Y entonces el Señor no solo me insta a perdonar, a amar a mis enemigos, a orar por ellos, a hacerles bien. Ahora el Señor me dice, hay algo más, hay otro pequeño pero poderoso detalle. No juzguéis y no seréis, ¿qué? Juzgados. Hay gente que se la pasa juzgando a los demás, juzgando lo que hacen. Yo no soy juez de nadie. Sencillamente Dios en su palabra me da un principio y es que normalmente el que se la pasa juzgando a otros tiene una viga en su ojo, pero quiere quitar la paja del otro. Significa que la falta del que juzga casi siempre es más grave de aquel que es juzgado. Y le voy a contar algo que ocurre cuando yo juzgo. Cuando yo juzgo, resulta que, supongamos a mí, alguien me hace un daño. Entonces, como cristiano me indigno, ¿no? Me lleno de rabia santa, de celo, de coraje. Y entonces, oh sí, Señor, se han metido con tu ungido. Yo soy un pastor, Señor. Yo soy siervo de Jehová. Y entonces, Señor, ahora te pido que me hagas justicia. Ni siquiera soy consciente de lo que estoy pidiendo. Pedir justicia es una cosa delicadísima. Le voy a contar el porqué. Cuando yo juzgo y pido justicia, resulta que Dios tiene una balanza y en un extremo se va a hacer la persona a la cual yo llamo a juicio, a la cual me ofendió. Entonces yo digo, Julano me robó, Julano habló mal de mí, Julano me traicionó, Julano me hizo este daño. Entonces, Señora, hazme justicia. Entonces Dios dice, ok, espiritualmente Julano venga acá y usted suba hacia el otro lado. Eso se llama el idequel de Dios. Ambos en la misma pesa. El problema está en que yo puedo creer que yo soy muy pesado en Dios, tengo mucho peso de gloria, que todo va a estar a mi favor y entonces va a ocurrir algo bastante llamativo y peligroso y es que al juzgar al otro, ese otro se sube también en la balanza. Y Dios no solo ve mi hoy, sino que ve mi ayer, ve hace 10 años atrás, ve todo mi recorrido, me conoce bien. Dios me conoce mejor que nadie. Dios no conoce mi versión editada, la bonita. No, Dios conoce mi versión más fea. Así que me subo en esa versión a la balanza. ¿Y sabe qué le ha ocurrido a mucha gente? Al subirse a la balanza por juzgar, la balanza comenzó a inclinarse. No a favor de aquel que causó el pleito, sino a favor del otro al cual se acusa. Este caso es bíblico, es comprobado. Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se consiguieran una mujer extraña. Sin embargo, Moisés tomó la decisión, en un arrebato de esos que le daba al loco de Moisés, arrebatos locos, de buscarse una mujer cusita, de Cus, morena. Y Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, comenzaron a acusarlo ante el pueblo y ante Dios. Y esto fue profundamente desagradable. ¿Qué hicieron Aarón y María? Creyeron que por ser hermanos de él, lo podían señalar y juzgar. Lo que ellos no sabían es que cuando ellos se subieron en la balanza se inclinó hacia Moisés y Moisés fue más pesado. A María le dio lepra de entrada. Entonces la Biblia está diciendo, me está hablando de los enemigos y me está diciendo, ámelos, perdónelos, bendígalos, ore por ellos. Pero ahora escúcheme esta regla de oro. Recuerde que era el título que tuvimos ayer. Regla de oro, no juzgues. No juzgues. Por favor, no juzgues. Cuando yo emito un juicio, yo también seré ¿qué? Juzgado. Y esto es grave. Esto es muy delicado. Hay gente que anda cuestionando la honestidad, los valores, los principios, el honor, la honra, la reputación de otras personas y ellos se pusieron como jueces de los demás. Y esto es peligroso. Y el Señor dice, no juzgue. Incluso le voy a decir una cosa. Aunque el otro haya hecho algo malo comprobado, no juzgue. No juzgue. Yo no sé cuántos videos hay ahora en internet
hablando del pastor Maldonado y su esposa y lo que le ocurrió y su divorcio, cualquier cantidad de videos. Dios sabe, no he visto el primero, ni los veré. Porque a mí no me interesa saber si se divorciaron por esto, o él fue el culpable, o ya. Yo no quiero saber porque yo no soy juez, a mí no me importa, no me interesa. Lo único que he hecho por ellos es orar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú juzgas, el día que cometas un error, tendrás en tu contra todo el peso de la ley sobre tu cabeza. Y el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. La mejor forma de no ser juzgados es no juzgar. No condenéis y no seréis, ¿qué? Condenados. Hay gente que condenó a otro. ¿Qué es un juicio? Es donde una persona que tiene la presunción de inocencia, o sea, en este país, por ley, yo soy inocente hasta que se demuestre lo culpable, que soy culpable. Lo contrario, no es que yo sea culpable y tenga que demostrar mi inocencia. No, hay una presunción de inocencia. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hay gente que orquestó un juicio para juzgar, para señalar, pero no solo orquestó un juicio, sino que también que condenó. Y la Biblia dice, cuando usted condena, usted será condenado. Mire Dios cómo nos cuida, ¿no? Esto lo está permitiendo el Señor por mal, no, antes por bien. Y le quiero contar, mal de creyente evangélico a nivel mundial, la lengua. Juzgones, criticones, murmuradores, calumniadores, chismosos. Mal del creyente, y esto ata la vida del creyente. La ata, no lo deja avanzar, lo estanca. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto que yo le estoy diciendo vale oro, pero se lo doy por gracia, porque por gracia lo he recibido de parte del Señor. Porque hay mucho creyente que no avanza por la lengua. Sus palabras, sus juicios, sus declaraciones arruinaron su vida. Hay gente que sin saber las motivaciones lanza juicios. Y como decía el pastor Pablo la semana anterior, y el blanco somos los pastores. Los pastores nos juzgan constantemente. ¿Por qué no me dejó ir al culto? ¿Por qué me vetó? ¿Por qué me sancionó? ¿Por qué me disciplinó? Mire, escúcheme. ¿Moisés había hecho algo malo? Sí, claro. Tomar una mujer cusita. Pero ¿a quién le correspondía juzgar a Moisés? A Dios. No a Aarón, no a María. Y hay gente que se cree y dice, es que el pastor Julano, es que el apóstol tal, es que el yo no sé qué tal. Y comienzan, mire, esto arruina, escúcheme, arruina su vida, porque si usted juzga, será juzgado. Si usted condena, será condenado. Pero la Biblia dice, perdonáis y seréis perdonados. Versículo 28. Este es un versículo que lo hemos usado para diezmos y ofrendas y dinero. Pero en realidad el contexto de este versículo es otro. Está hablándome del perdonar. Está hablándome del bendecir. Viene hablando de orar. Viene hablándome de interceder por el que me hace mal. Y luego dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Qué estás dando tú? ¿Juicio? Se te dará juicio. Dad y aquí, este versículo lo sacamos del contexto para hablar de plata. Dad y se os dará. Pero el Señor no está hablando de dinero aquí. No malinterpretemos el contexto. Realmente el texto y el contexto es que Él viene hablando del perdón hacia los enemigos, de liberar a los enemigos, de servirle a los enemigos, de hacerles bien a los que nos hacen mal. Y luego dice, dad y se os dará. ¿Plata? No. Lo que yo le doy a otros. Si yo a otros los aborrezco, lo que yo doy recibo, hermano. Escúcheme. Lo que tú das, recibes. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Entonces, aquí esto lo hemos cogido y sirve pues para hablar de plata. Apretada, remecida, rebosante. No, pero no está hablando de plata. Está hablando de juicio o de perdón. Yo elijo qué doy y a su vez
cuando se me devuelve, mire lo tremendo, lo que yo doy se me devuelve apretado, remecido y rebosante, o sea, se me multiplica. Entonces, si yo suelto maldición y maldigo, y estos desgraciados, y estos infelices, y estos hijos del diablo, hermanos de Caín, eso lo que das, remecido, rebosante, apretado, se te devolverá. Y es allí donde yo me encuentro cristianos, ore pastor que es que mis hijos, ore pastor que es que las finanzas, ore pastor que es que mi salud, ore pastor que es que el diablo me está atormentando. Hermano, por algo tan básico como el juzgar a los demás, mucha gente está atada y, como dice la Biblia, condenada. ¿Qué es condenada? Ya se dio una sentencia. Y luego dice el Señor, y les decía una parábola, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entendamos el contexto, ¿no? Todo lo que viene hablando el Señor es de los enemigos, del juzgar. Y luego dice, ¿cómo puedes tú ayudar a otro si estás peor? ¿Sabe que el que se la pasa juzgando, el que tiene espíritu de sospecha, que sospecha de todo el mundo y le anda casi adivinando los pecados y falencias de los demás, muchas veces está más corrupto? ¿Sabe que a mí Dios no me ha llamado a ser juez de nadie? ¿Sabe que yo, cuando atiendo consejerías, yo he escuchado de todo, y siempre le he dicho a la gente, yo no estoy aquí para juzgarte. No soy juez de nadie. Porque yo mismo tengo mis propias falencias, mis propias batallas, mis propias luchas, mis propias debilidades. Y la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. No el que está caído. Satanás no quiere tumbar al que está caído, Satanás quiere tumbar al que está, ¿qué? Firme. Entonces, no juzguéis. Entonces el Señor dice, ¿usted quiere avanzar? Le tengo un mandamiento nuevo, lindo. Ame a sus enemigos, bendígalos, ore por ellos, no los juzgue, no los condene, perdónelos. Y le quiero contar que su vida será una vida florecida en Dios. Florecida. De hecho, cuando te llegue un enemigo, tú vas a decir, qué bueno, me llega un enemigo nuevo. Algo mayor tiene Dios para mí que me está probando. Qué bueno, lo voy a bendecir, le voy a dar amor, lo voy a tratar bien, le voy a dar testimonio, voy a hacer las cosas bien. Ok. Quiero que usted me acompañe, por favor, a reforzar esta idea en Romanos capítulo 12. Y le voy a contar cuál es la segunda razón por la cual el Señor quiere que yo ame a mis enemigos y no les haga daño. Romanos capítulo 12, vamos por partes. Este pasaje es bien interesante. Es bien interesante. Y sabe, yo tuve muchos enemigos, muchos enemigos. Cuando conocí del Señor seguía teniendo enemigos. Y hoy actualmente todavía por causa del reino tengo enemigos. Yo soy consciente de eso. Pero el nivel de afectación de mis enemigos a mi vida, yo he tratado de reducirlo al mínimo. Al mínimo. No dejarme afectar por tener enemigos, sino antes ver que es una gran oportunidad para demostrarle a Dios que soy un hijo de Él. Entonces hay gente que ora y dice, ay Señor, que yo no tenga enemigos. Si tú no tienes enemigos, tienes que cuestionarte y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque la Biblia da por sentado que el Hijo de Dios, la hija de Dios, tendrá enemigos por causa de Dios.
Ahora, si yo no tengo enemigos y a todo mundo le caigo bien, seguramente mi identidad como cristiano no está siendo lo suficientemente clara para con los demás. Seguramente los demás ni siquiera saben que soy creyente. Pero el ser creyente y el mostrar mi fe en Dios respetuosamente, porque no se trata de atropellar, no se trata de debatir, no se trata de polemizar, no, mi fe en Dios incomoda a los que están en las tinieblas. ¿Qué tanto estás incomodando tu entorno? ¿Qué tanto lo estás impactando? ¿Qué tanto en tu trabajo eres luz al punto que la gente se molesta contigo sin que tú les hayas hecho algo incorrecto? Ahora, el pasaje que acabamos de leer de Lucas, que lo leímos también en Mateo, lo vamos a complementar con Romanos capítulo 12. Y Romanos capítulo 12, permítame leerle desde el versículo 14. Si usted tiene la versión Reina Valera como la mía, acá arriba hay un título que dice deberes cristianos. ¿Qué son deberes? Son obligaciones, así se llaman. Pero yo solo quiero leer desde el 14. Me voy a saltar 13 versículos porque me quiero enfocar en lo que estamos hablando. Entonces el Señor me dice, listo, ¿tú eres cristiano? Entonces tienes unos deberes, tienes unos derechos, tienes unos privilegios. Pero como mi hijo, pórtate como es. Pórtate como un hijo de Dios. Deberes, obligaciones delante del Señor. Dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ya no es el Señor Jesús, ahora es el apóstol Pablo, que le está diciendo a los romanos, bendigan a los que los persiguen, bendigan a los que les hacen mal, no los maldigan. Hay un mismo hilo conductor. Ahora, recuerde quién está dando esta enseñanza. Pablo. Pablo antes era Saulo y Saulo perseguía, Saulo mataba, Saulo era vengativo, Saulo era rencoroso, Saulo aborrecía a los cristianos que se llamaban los del camino. Recuerde que se llamaban así. De hecho, para convertirse en Pablo tuvo que enfrentarse en una aparición del Señor Jesús, donde él queda ciego y él iba camino a Damasco a encarcelar o a matar los del camino. O sea, Pablo era un tipo que para él matar, vengarse, odio, rencores y resentimientos escudados en la fe equivocada de él, no había ningún problema. Ahora, el renovado está diciendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Mire, la Biblia nos prohíbe maldecir. ¿Qué es maldecir? Mal hablar. Cuando alguien mal habla de ti, se inventa, ay, es que esa muchacha, usted viera, y esa muchacha, eso le dicen la samaritana. ¿Por qué? ¿Porque saca agua del pozo al mediodía? No, porque ha tenido muchos maridos y el que tiene ahora tampoco es. Cuando hablan de ti y te dicen la samaritana, hay unas ganas de coger y decir, sí, pues a mí me dicen la samaritana y a esta otra le dicen Rahab. Pero cuando tú lo haces, te igualas. Te igualas. Y el Señor está diciendo, bendigan, bendigan y bendigan. Y después dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabio en tu propia opinión. Muy bien. Y vuelve y me habla de los enemigos. Versículo 17. No paguéis, dice Pablo, un tipo que fue vengativo, un tipo que tenía en su haber el estar involucrado en muertes de personas por el credo de ellos hacia Jesús. Está hablando de que no me vengue. Y luego en el 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. La primera razón por la cual yo debo amar a los enemigos, hacerles bien, orar por ellos, es porque finalmente eso es lo que yo voy a recibir. La segunda razón es la que le quiero contar a partir de este momento. Y es que cuando yo meto mi mano y yo voy y digo, es que esa es una cualquiera. Es que esa mujer es terrible. Esa mujer, mejor dicho, es que ese hombre es, mejor dicho, si le contara. Cuando yo meto mi mano, Dios no actúa.
Dios no obra. Dios no se mete. Porque ya actuó la justicia humana. Seguramente mañana o pasado mañana vamos a ver acerca de los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son salmos donde se pide venganza. Se pide venganza. Pero escúcheme, cuando los salmos imprecatorios, la gente va a ellos y dice, Señor, tú eres Dios de las venganzas, escúcheme una cosa. Resulta que para que Dios obre, para que Dios haga algo, yo no tengo uno que decirle nada. Yo tengo que orar, tiene que haber en mi haber una cantidad de oraciones a favor. Y no puedo meter mi mano para hacerle daño al otro. No puedo. De hecho, le voy a compartir un versículo, no sé si alcance hoy, donde Dios dice que cuando a mi enemigo le va mal y yo me alegro, Dios se enoja conmigo. Cuando a mi enemigo le va mal y yo digo, uy, qué bueno, ay, mis oraciones, Dios se puede enojar conmigo por eso. Ahora, ¿qué dice Pablo? No paguéis a nadie mal por mal. Luego dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y este 18 me va a dar una libertad, y es esta. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Ok, muy bien. Todo el mundo no me cae bien a mí. Perfecto. Ahora, la Biblia dice, en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de ti, debo estar en paz con todos los hombres. ¿Qué significa eso? Que yo debo hacer mi parte para estar bien con la gente, pero si la gente no quiere estar bien conmigo, no es problema mío. O sea, yo no puedo estar detrás de alguien, ay, vení, ya, deja la peleadera conmigo, vení, seamos amigos, vení. No, si alguien no quiere, yo he tratado, yo he procurado, en cuanto dependa de mí, yo he querido la paz, pero ese otro no quiere, entonces este versículo me libera de estar obligado a buscar todo el tiempo a esa persona para que sea mi amigo o esté en paz conmigo. Versículo 18. Si es posible, ¿qué está diciendo Pablo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Ok. Si yo tengo que hacer algo y no lo hago, ya sí es pecado. Si depende de mí, ok, yo lo voy a hacer. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí. Pero si no depende de mí, ya no es problema mío. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. Y Pablo luego le dice así, amados míos, no te vengues, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el primer motivo por el cual el Señor me pide a mí que ame a mis enemigos es por mí mismo. Si yo los amo, si yo los bendigo, si yo no los juzgo, si yo no los condeno, si oro por ellos, si les hago el bien, eso que yo estoy dando se me devuelve. Ok, perfecto. La segunda y poderosa razón es que cuando yo me porto de esa manera, hay algo que se llama la venganza del Señor. Mañana vamos a ver como hombres de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, un Abraham que vinieron y le quitaron su mujer. ¿Usted se imagina? Uno siempre se imagina a Sarai viejita, ¿no? Pero la Biblia dice que esta mujer era espectacular. O sea, Sara de joven era una mujer guapísima. Y un día Abraham llega a un lugar y un rey se enamora de su mujer. Y Abraham tiene miedo de decir que es su marido porque dice, si yo digo que soy su marido me matan, se quedan con ella. Entonces le pregunta, ¿y Sara qué es? No, es mi hermana. El Abraham tenía todavía problemas de sinceridad. Digo, no, es mi hermana en Cristo, aleluya. Y tomaron la mujer de él y se la quitaron. ¿Y sabe una cosa? Abraham no peleó, Abraham no sacó un puñal, no sacó una espada. ¿Sabe quién le obligó a devolverle la mujer a Abraham? Dios. ¿Sabe por qué a veces nosotros no vemos la justicia
del Señor sin pedirla, porque la hemos pedido o porque la hemos hecho nosotros mismos. Cuando alguien habla de mí y yo hablo mal de él, le hice justicia. Ojo por ojo, hablaste mal de mí, yo hablo mal de ti. Cuando alguien me roba, entonces yo también busco que lo roben, ojo por ojo, justicia humana. Entonces, en la justicia humana no hay lugar para la justicia divina. Pero cuando alguien te hace y te hace y te hace y tú oras y tú lo bendices y tú lo perdonas y tú lo amas, aquí va a suceder algo bastante poderoso. Es que dice la Biblia que sobre esa persona comienzas a acumular algo que se llaman ascuas de fuego encendido o carbones encendido. O sea, se va acumulando la ira de Dios sobre esa persona. Y cada carboncito es, Señor, bendícelo. ¿Necesitas plata? Toma. ¿No tienes mercado? Toma. ¿Te quedaste sin empleo por el COVID? Yo te ayudo, préstame la hoja de vida. Cada vez que tú le haces, ahora no lo vaya a hacer con esa intención, porque Dios ve la intención del corazón. Pero cada vez que yo le hago bien a un enemigo, ascuas de fuego amontono sobre su cabeza. Los hombres de Dios no tuvieron que tomar la justicia en su mano. David tuvo a su verdugo, a su mayor enemigo, a Saúl, en una cueva, cubriéndose los pies. ¿Recuerda lo que significa cubrirse los pies? Saúl entró a hacer popó a la cueva y ahí estaba David con todos sus hombres en la cueva. Usted se imagina que tu enemigo, el que te ha hecho mal, el que te ha perseguido, el que ha dicho lo peor de ti, el que quiere matarte, el que le puso un precio a tu cabeza, entró en la cueva. Y en medio de la oscuridad, Saúl entró acosado allí. Ahora, ¿quién permite todo eso? Dios. Y todos los hombres en la cueva, yo me imagino todos mirando a David. Claro, todos se taparon la nariz y todos miraban a David. ¿Qué le hacemos, David? Míralo. Matémoslo. David no tomó la justicia en su mano. Y por más rabia que tengas y por más situación de dolor y por más situación que hayas vivido de experiencia, nunca te vengues, porque eso anula la justicia de Dios. Y dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, dice el apóstol Pablo, si tu enemigo, aquí no me está diciendo mi amigo, mi hermano, no. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, ¿dale de qué? De beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imagínese que su enemigo llegue y le diga, tengo un hambre. La reacción de un hijo de Dios inmaduro es, y yo no tengo que darte que comer. No tengo nada en la casa. Y por dentro está pensando, sí tengo, pero no quiero. Pero el Señor al cristiano maduro le dice, ¿sabes qué? Dale de comer. No solo porque haciendo eso es lo que se te devuelve, sino porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Vas amontonando cosas. Y no es que nosotros le deseemos el mal a nuestros enemigos, pero yo le quiero decir una cosa. Finalmente, la justicia de Dios, tarde o temprano, llega. Y cuando uno sabe qué dura puede ser la justicia de Dios, uno intercede, Señor, por favor. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Perdona la torpeza de esa persona. Porque esa persona que se está metiendo contigo te va a decir esto. Ni siquiera sabe con quién se está metiendo. Ni siquiera le ha pasado por la mente el daño que se está haciendo esa persona al meterse con un hijo, con una hija de Dios. Ni si se lo imaginara tan solamente, jamás se hubiese metido contigo. Jamás. Jamás de los jamases. Y yo tengo una comparación y es esta. A mí muy poco me importa que se metan conmigo, pero
No te metas con mi mujer, no te metas con mi hijo. Cuando se meten con un hijo, una persona se puede transformar en un león o una mamá en una leona para defender a su hijo. La Biblia dice que cuando se meten contigo, mira, tú eres como la niña de los ojos del Señor. Es como meterte el dedo en esta parte del ojo. Te voy a decir, el que se mete contigo, si tú estás bien con el Señor, te voy a decir que se mete en un problema, pero que ni siquiera me lo quiero imaginar. Porque hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es que el diablo te resista, porque el diablo finalmente está vencido. Y otra cosa es que Dios te resista. Esos son dos aspectos diferentes. Cuando alguien se mete contigo, pero tú le haces bien, tú no eres la boba del barrio, tú no eres el tonto de la película. No, 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 no. Todo lo contrario. Y tu enemigo te hace y tú hablas bien de él. Uy, pero vos cómo hablas bien de él si este otro no hace un consejo. No escuche lo que le vengan a decir de nadie. Yo trato de no escuchar, pastor, ¿qué es que dijeron? No me cuenten. No me cuenten. Y me pongo a orar, Señor, bendice a esa persona, Señor, bendice a esa persona, Señor, bendice a esa persona, Señor, ayuda a esa persona, Señor, perdona a esa persona. Sin saberlo, o ahora sabiéndolo, usted está acumulando carbones encendidos para la justicia o la venganza del Señor. Que eso lo veremos en un próximo programa. Permítame, por favor, orar. Hay mucho por decir sobre los enemigos. Creo yo que tenemos material para una semana más o tal vez semana y media. Y quiero decirle, bendiga a sus enemigos. Tus enemigos son una bendición. Tus enemigos son una bendición. Hace días yo hablaba con alguien, con un discípulo de la iglesia, y me contaba sobre David y Saúl. Y me contó un sermón muy lindo. Y él decía que había aprendido que mientras Saúl estaba afilando la lanza para arrojársela a David, David estaba afinando el arpa para adorar a Dios. Me pareció lindísimo eso. Mientras tu enemigo está afilando la lanza para lanzártela, tú debes estar afinando el arpa para adorar a Dios, para bendecir. En ningún momento David también fue y afiló su espada. No, Dios no hubiera peleado allí. Y ese discípulo me decía, pastor, ¿sabes? Y entendí que Dios con Saúl quería hacer morir en David el Saúl que David también tenía, para que pudiera ser un buen rey. Y sí, nuestros enemigos son un mal necesario. Lo necesitamos. Nuestros enemigos hacen morir ese Saúl, ese orgullo, ese ego, esa independencia de Dios, esa rebeldía. Los enemigos nos llevan a buscar a Dios, nos llevan a humillarnos, nos llevan a buscar el rostro del Señor. O sea que los enemigos son una bendición para tu vida y para mi vida. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora de la noche. Y donde quiera que se encuentren mis enemigos, yo quiero darte gracias. Hoy oro por ellos, Señor, oro por ellos, no hipócritamente, no. Oro para que me des amor por mis enemigos. Oro por aquellos que en algún momento de mi vida se levantaron contra mí injustamente. Aquellos que trataron de destruirme, aquellos que trataron de enlodarme, aquellos que trataron de hacerme daño, aquellos que vinieron, Señor, y se ganaron mi confianza y luego me traicionaron. Oro por ellos. Si yo he juzgado a mis enemigos, Señor, hoy te pido perdón. A partir de hoy no quiero juzgar, no quiero condenar, no quiero maldecir. A partir de hoy quiero perdonar, quiero amar, quiero bendecir
Señor, quiero dejar ir a mis enemigos en paz. Y si tú me das la oportunidad y los traes de vuelta y tienen hambre, ayúdame a darles de comer. Y si necesitan algo de mí y yo puedo ayudarles, ayúdame a hacerlo. No porque sea poco inteligente, sino porque es todo lo contrario. El hacerlo colmará de ascuas de fuego su cabeza, pero no lo haré con esa intención. Señor, yo sé que tú pagas. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo no tengo ni siquiera que pedirte que les des a cada uno su pago. Más bien yo debo pedirte hoy, líbralos de tu ira, líbralos de tu mano, líbralos, Señor, de tu furor, porque ellos ni siquiera saben lo que está preparado en contra de sus vidas. Y hoy, Señor, quiero dar misericordia, porque tu palabra dice que los misericordiosos recibirán misericordia y que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hoy te pido perdón si he tenido una mala actitud frente a mis enemigos. Y a partir de hoy quiero verlos como una bendición en mi vida. Gracias, Señor, porque David nunca hubiese sido rey sin haber pasado primero por el trato de Saúl. Tú has podido hacer que Saúl muriera días después de haber sido ungido David como rey. Sin embargo, no le quitaste la vida porque era necesario un Saúl para formar lo mejor de un David. Hoy te doy gracias por mi Saúl, Señor. Gracias por ese Saúl que está afilando la espada y me la quiere arrojar. Porque yo hoy estoy afinando mi adoración, mi arpa, para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. La gloria, la honra, siempre serán para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.